Bueno, pues, buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? Vamos a hablar en esta ocasión, pues, un tema que está relacionado con la Navidad, porque está cerca y porque es una fecha importante. Es una fecha en que celebramos básicamente el cumplimiento de la promesa de Dios Padre, que hizo al hombre. Leemos en Génesis 2, 7 y después en el 15. Dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y en el 15, tomó pues Jehová Dios al hombre, lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Entonces aquí podemos ver en estos versículos, podemos ver que Dios crea al hombre y lo crea con amor. Lo crea lleno de amor, de esperanza, esperando grandes cosas de él, y de fe, de confianza en ese ser que estaba creando en ese momento, que lo crea además a imagen y semejanza del mismísimo Dios. De la misma manera en que podemos ver que un padre terrenal, pues mira a su hijo cómo va creciendo y ve con agrado cómo se va pareciendo a él, con esa misma ilusión, con que ve cómo, pues en sus gestos, en sus palabras, en su forma de ser, ese niño se va pareciendo al Padre. Pues así podemos pensar que Dios veía al hombre en esos primeros tiempos, cómo se iba desarrollando y cómo se iba pareciendo también a él. Lamentablemente, esto no duró mucho tiempo. Aun cuando la palabra no nos indica fechas, pues podemos considerar que no duró mucho tiempo hasta que vino la caída, lo que ya conocemos, ¿no? El hombre cede a la tentación en un acto de rebeldía, pues en vez de seguir la palabra, el mandato que Dios le había dado, pues sigue más bien la sugerencia que le da pues una persona ahí extraña, personificada en esa serpiente. Y dice Génesis 3, 8 y 9: oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas a Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y bueno, pues después de la caída, Dios llama al hombre, llama a la mujer y les pregunta: ¿dónde estás? No porque no supieran dónde estaban, sino porque los está llamando a cuentas. Les está diciendo: pues de lo que te dije que hicieras, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que ocurrió en este momento? ¿Cómo estaba en ese momento el corazón de Dios? Pues estaba triste, un poquito decepcionado. Él ya sabía lo que iba a pasar, ya sabía exactamente cómo iba a ser, pero sin embargo sí podemos ver que el corazón de Dios está triste, porque sabía que era lo que vendría después, de lo que vendría a continuación, a lo largo de todo el tiempo en la historia de la humanidad. Pero sin embargo, en ese momento triste, Dios hace una promesa, y leemos en Génesis 3:15, dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, hablando a la serpiente, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ahí vemos la semilla de una promesa que Dios estaba dando, de que ese enemigo del hombre que se estaba constituyendo iba a ser vencido. Algún día iba a ser vencido. Pero sin embargo, esta desobediencia lo que sí provoca es que la naturaleza del hombre cambia. Y entonces, como cambia la naturaleza del hombre, entonces el pecado se da con mucha facilidad. Entonces el hombre peca una vez tras vez, cada vez se hace más profundo
este pecado, cada vez la separación que había entre el hombre y Dios se va haciendo más grande. Y si bien nada más hubo una desobediencia con Adán y Eva, pues con sus hijos ya hay un asesinato. Y de ahí, pues las cosas van empeorando cada vez más. Tanto es así que hay necesidad de que viniera un diluvio, a barrer todo y a comenzar de nuevo. Y a partir de Noé y sus hijos se vuelve a poblar la tierra. Dios le reduce la edad para ver si con eso se podía bajar la maldad, pero no. Las cosas siguen exactamente igual. Entonces el pecado está dominando al mundo. Este pecado continuaba haciendo una barrera, impedía que Dios se relacionara directamente con los hombres y con las mujeres. Había algo que impedía que Dios y su pueblo y sus hijos, los que iban a ser sus hijos, pudieran tener una relación. Pero a pesar de todo, en medio de esta situación tan, podríamos decir que poco esperanzadora, Dios encuentra un hombre fiel, Abraham, y decide que a partir de Abraham iba a venir un pueblo completo. Entonces lo llama, le hace promesas, y entonces Abraham empieza a tener descendencia, que no podía tener, pero empieza a tener descendencia, y a partir de él, de esa pareja estéril, se forma todo un pueblo. Y dentro de ese pueblo, Dios encuentra a otro hombre, que también era conforme a su corazón, a David. Y entonces, Dios también le da una promesa a David. Le promete que así como lo había hecho rey a él iba a tener una descendencia, un linaje de reyes. Y de esos reyes iba a venir el Mesías, el Salvador. Aquel que venía a salvar. Ellos pensaban que solamente a Israel, pero venía a salvar a todo el mundo. Sigue pasando el tiempo. El pecado sigue sobre la tierra. Y entonces viene un tiempo en que la maldad de Israel es muy grande. Dios envía profetas en el Antiguo Testamento. Y estos profetas hablan de un Redentor, hablan de un Mesías. Y vemos que hay señales de este Mesías a lo largo de la lectura de estos profetas. Y nada más para poner un ejemplo, en Isaías 7:14 dice: por tanto, el Señor mismo les dará señal. He aquí que la Virgen concebirá, dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel, recordemos, quiere decir Dios con nosotros. Dios con nosotros. Y ahí estaba esta señal maravillosa de que iba a venir una persona, Dios con nosotros, que iba a redimir al pueblo de Israel. Vemos que antes de esto, antes de que viniera, se habían dado una serie de ordenanzas. Dios había dado la ley para que mediante esa ley la gente pudiera tener una norma de vida, una forma de conducirse adecuadamente, y además proveía también un sistema de sacrificios con los cuales el hombre podía tener paz con Dios, sabiéndose pecador, sabiéndose que hacía las cosas de una mala manera y que no se podía relacionar directamente con Dios. Bueno, se da una serie de ordenanzas para que entonces por el sacrificio de animales se pudiera tener una paz temporal. Estaba escrito que la paga del pecado era la muerte. Entonces, mediante la sangre, el derramamiento de la sangre de una víctima inocente, de un animalito que no había hecho nada malo, se cubría el pecado de las personas que sí sabían lo que estaban haciendo.
y era un sistema pues, de sustitución, la muerte de uno por el otro. Y los sacrificios se seguían haciendo año tras año porque la gente seguía pecando también año tras año. Y de esta manera, una vez al año se podía dar una solución temporal, parcial, al problema del pecado, porque el sacerdote, el sumo sacerdote, podía entrar a un lugar especial, que era el lugar santísimo, derramar ahí la sangre de este animal inocente, y de esa manera se podía tener paz para el pueblo de Israel una vez al año. Era evidente que mientras funcionara este sistema, pues se tenía que estar haciendo todo el tiempo, porque la condición del hombre seguía siendo la misma. El hombre seguía pecando, seguía haciendo lo que quería hacer y no lo que Dios le decía que hiciera. Pero este sistema lo único que estaba haciendo era prefigurar un sacrificio perfecto que vendría después, donde se iba a derramar la sangre de una víctima perfecta, de una víctima que no tuviera la naturaleza pervertida del hombre, sino que fuera tan santo y tan puro como Dios. Pero sin embargo, a pesar de que iba a tener esta naturaleza, tenía que ser mortal, porque si no, no podría entregar su sangre, no podría entregar su vida. Y entonces, pues aquí entramos un poco en conflicto, pues ¿cómo le vamos a hacer? Aparentemente no había solución, pero bueno, Dios sabía exactamente lo que iba a venir. Y entonces, Él envía a su Hijo, a Dios mismo, pero hecho hombre. Y entonces, pues con esto se resolvía el problema. Una solución muy drástica, pero no había ninguna otra forma de hacerlo. Y Dios espera un tiempo, un momento adecuado en que las condiciones, dijeran ahora las condiciones geopolíticas, fueron las adecuadas. Y estas se dieron durante la dominación de Roma en Palestina. En ese momento, Dios decide que es el tiempo oportuno, es el tiempo adecuado. Y entonces manda a su ángel a que visite a una mujer, a una jovencita. Y dice Lucas 1 del 26 al 33. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: «Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres». Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: «María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin». Aquí vemos que la promesa, aquella promesa que se había dado miles de años antes, se iba a cumplir. Estaba a punto de cumplirse. Nace un bebé en Belén. Y desde el momento en que nace ese bebé, va a ser perseguido. Va a ser perseguido por muchas personas, porque no querían que se cumpliera con la misión de ese bebé inocente. Pasa un tiempo en Egipto,
Y después sus padres van a Nazaret, de donde eran, y ahí va a crecer como un niño cualquiera, un niño que podría pasar desapercibido entre todos ellos. En una tierra, en Galilea, donde los judíos pensaban que nada bueno podía venir, porque estaba lejos, estaba ahí olvidado, estaba muy al norte, y además había una situación ahí muy complicada, porque para poder llegar de Jerusalén a Nazaret, a Galilea, había que pasar por Samaria. Y Samaria era así como que un lugar nada agradable. Los judíos trataban en lo posible de evitar pasar por Samaria. Y bueno, pues ahí fue donde creció el Señor Jesús. Y ahí fue donde comenzó su ministerio, en una tierra olvidada, en una tierra despreciada por los judíos. Y ahí estuvo en la tierra, en su ministerio, 3 años. Después de esos 3 años, siendo inocente, sin haber hecho nunca nada malo, pues es apresado, es juzgado en un juicio totalmente ilegal, es condenado y es entregado a la muerte. Su carne es totalmente desgarrada, es molida, se derrama toda su sangre, absolutamente toda su sangre. Y entonces pasa algo impresionante en el momento de su muerte. El velo del templo se rasgó. ¿Cuál velo? ¿De qué estamos hablando? Dice Éxodo 26 del 31 al 33. También harás un velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será hecho de obra primorosa con querubines. Y lo pondrás sobre 4 columnas de madera de acacia cubiertas de oro, sus capiteles de oro sobre basas de plata. Y pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás ahí, del velo adentro, el arca del testimonio, y aquel velo les hará separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Entonces, hablábamos hace un ratito, el templo tenía 3 partes: el atrio, donde podía entrar cualquier persona; el lugar santo, donde solamente entraban los sacerdotes; y el lugar santísimo, que era donde se manifestaba la presencia de Dios. Solo entraba el sumo sacerdote una vez al año. Y entonces, entre el lugar santo y el lugar santísimo, había un velo. Se llama velo, pero en realidad no era un velo como el que conocemos ahora. Era una cortina pesada. Hecha, aquí dice, con azul, púrpura, carmesí, lino torcido, una obra primorosa, con querubines bordados. O sea, era una cosa impresionante aquello. Y bueno, pues este velo separaba el lugar santo del lugar santísimo. Y este velo se rasgó, dice la palabra, de arriba abajo. Mateo 27:51 dice: He aquí, el velo del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron. Se rasgó en 2, de arriba a abajo. Quiere decir que se rasgó de arriba a abajo. ¿Quién lo rasgó? Pues Dios mismo, ¿verdad? Dios lo rasga en señal de que ya no hay separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Qué significa? Que la presencia de Dios, que estaba en ese lugar santísimo, ahora pues está abierta. Y cualquier persona se puede acercar a ese lugar santísimo, a esa presencia de Dios. El pecado era el obstáculo principal, era el obstáculo que impedía que el hombre se relacionara con Dios. Pero ahora, con la muerte de Jesús, ese pecado es hecho a un lado. Y si se hace a un lado, entonces la relación del hombre con Dios se establece de nuevo. Porque ahora ya nada lo separa.
Ese es el objetivo principal de la muerte del Señor Jesús. Restablecer la relación entre Dios y el hombre. Ese es el principal objetivo. Claro, para poder lograr esto, se tenía que quitar el pecado. Se tenía que perdonar el pecado. Y vienen muchas otras consecuencias. Tenía que nacer Jesús, porque si no, ¿cómo iba a morir? Y por eso estamos celebrando la Navidad, porque estamos celebrando el cumplimiento de la promesa. Pero más importante que el nacimiento del Señor Jesús fue, por supuesto, su muerte. Para nosotros, lo importante, lo que cambia la diferencia, lo que nos cambia la vida, no es el nacimiento de Jesús, es la muerte de Jesús. Y esa la vamos a, no a celebrar, pero la vamos a recordar en unos meses, ¿no? Así es en lo que conocemos como la Semana Santa. Sin embargo, si bien el objetivo principal de todo esto fue restablecer la relación de Dios con el hombre, pues hay muchos otros beneficios, los cuales voy a ir mencionando. No les voy a dar la cita, porque cada uno tiene 3 o 4 de ellas, entonces nos estaríamos todo el tiempo dando estas citas y sería un poco tedioso. Pero vamos a ir viendo cuáles son estos beneficios adicionales a la reconciliación de Dios con el hombre. Bueno, primero, pues obviamente somos reconciliados con Dios. Estábamos peleados, estábamos en bandos contrarios de una guerra y ahora estamos del mismo lado. Ahora estamos reconciliados. Somos hechos justos ante Dios. Quiere decir que tenemos entrada libre a Dios Padre. Bueno, al Hijo y al Espíritu Santo. Bueno, estamos sentados a la derecha del Padre. No dice que vamos a estar sentados a la derecha del Padre, sino que ya estamos sentados a la derecha del Padre. Somos uno con Dios. ¿Cuántas veces dijo el Señor Jesús que Él era uno con el Padre y nosotros somos uno con Él? Entonces somos uno con Dios y eso es algo maravilloso. El Espíritu Santo viene en cada creyente. En el Antiguo Testamento venía el Espíritu Santo para una tarea especial, para una asignación que tenía alguno de los personajes de la palabra, pues venía el Espíritu Santo con poder para poder hacer lo que tenía que hacer, pero se iba. En cambio con nosotros está con nosotros y nos sella, no nos marca, nos sella con el Espíritu Santo. Nosotros somos sellados, somos también apartados para Dios, quiere decir que somos santos. Dios está apartado, Dios es santo, no está junto con la inmundicia del mundo y nosotros somos apartados para Dios. Así es de que también somos santos. Por supuesto, el perdón de pecados. Jesús es nuestro abogado y es nuestro intercesor. Todo el tiempo Él está hablando a favor de nosotros. Él está diciendo, pues sí, aquí se equivocó, hizo algo mal, pero yo ya pagué el precio por Él. Tenemos también la mente de Cristo. Esto quiere decir que somos capaces de estudiar, somos capaces de entender, somos capaces de hacer cualquier cosa, porque nuestra mente ha sido renovada. Como un ejemplo, mi esposa, que pues no es una jovencita, pues ella está aprendiendo, bueno, ya aprendió inglés, francés, y está en el italiano, y en cuanto termine va también quizá por el alemán. Entonces, pues ahí vemos esto en acción. Somos libres del pecado. Nosotros ya no pecamos porque no podemos hacer otra cosa. Nosotros pecamos, cuando llegamos a hacerlo, pecamos porque queremos hacerlo. Pero en cualquier momento podemos decir no al pecado. Somos libres de la ley. La ley que nos ataba, la ley que nos condenaba, pues ya no actúa en nosotros, estamos encima de la ley.
encima de la ley, no para hacer lo que querramos, sino para que pues podamos nosotros vivir una vida recta en verdad, no de apariencia, no de lo que se hace y no se hace, sino incluso de cuáles son las intenciones de nuestro corazón, como el Señor enseñaba. En el Sermón del Monte vemos varios casos en los que dice que en el Antiguo Testamento decía que si hacías tal o cual cosa, y el Señor Jesús decía, pero ahora no es así, ahora es con la intención de tu corazón. También somos sanos en nuestro cuerpo, somos sanos en nuestras emociones. Ya no estamos más atados a cuestiones de amargura, de tristeza, de temor, sino que ahora somos libres y somos sanos en ese sentido, para que podamos tener una vida buena, para que podamos tener una buena relación con las personas. Somos nacidos de nuevo en el Espíritu. Nuestro espíritu estaba pues como muerto por el pecado y ahora hemos nacido de nuevo. Nuestro espíritu está nuevo, está renovado y hemos tenido esta gracia. Somos regenerados, somos nuevas criaturas. No que Dios haya puesto un parche o nos haya reparado, no, nos ha hecho nuevas criaturas, totalmente nuevas. También tenemos el fruto del Espíritu que está en nuestra vida y que se va a manifestar en todas las diferentes maneras que tiene el fruto de manifestarse, que son paz, paciencia, benignidad, dominio propio, en fin. También tenemos a nuestra disposición los dones del Espíritu, que también fluyen en nosotros para beneficio, para bendición de las personas que están a nuestro alrededor, de la iglesia, por supuesto, empezando con ella. Tenemos entonces una vida eterna. La vida eterna no comienza en el momento en que morimos. La vida eterna comienza cuando empezamos a creer. El Señor Jesús dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, en quien han creído. Entonces, esta es la vida eterna. También tenemos propósito, tenemos una nueva manera de vivir, una nueva manera de ver las cosas con propósito, con sentido. No levantarnos todos los días a ver qué pasa, sino sabiendo que tenemos un destino eterno. Somos coherederos con Cristo. Esto significa que entonces somos coherederos con Cristo. Quiere decir que si Dios es el dueño de todo, del oro y de la plata, de todo lo que vemos y de lo que no vemos, nosotros tenemos una parte de esa herencia también. Somos prósperos, no solamente en lo financiero, sino en todo lo que emprendamos nos va a ir bien porque somos prósperos con la prosperidad que nos da Dios, con su bendición. Tenemos autoridad en su nombre. Tenemos la autoridad suficiente para echar fuera demonios, para declarar bendición sobre las personas que están cerca de nosotros, sobre nuestros familiares, sobre nuestros hijos. Podemos hablar bendición, podemos entonces hacer uso de esta autoridad si estamos sometidos a la autoridad de Dios. Somos ministros del reino. Si el Señor así le place, pues nos va a hacer ministros, nos va a hacer siervos suyos para traer el reino de Dios a esta tierra de una manera directa. Somos también reyes y sacerdotes. Y además de esto somos parte de la iglesia, la novia de Jesucristo, el cuerpo de Jesucristo. Y por último, en Colosenses 1:27 leemos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Cristo en mí, la esperanza de gloria. Esto quiere decir que si Cristo está en mí, entonces la esperanza, el bien de este mundo está en mis manos. Bueno, vamos a orar. Padre bendito, te doy gracias por esta palabra, por esta verdad tan grande, Señor, que has depositado en nuestras vidas, en estos vasos de barro. Te doy gracias, Padre, porque tú nos lo muestras claramente y celebramos, Señor. Por supuesto que celebramos la Navidad, celebramos
mucho más allá de solamente el nacimiento. Celebramos tu bendición, celebramos que ahora podemos estar reconciliados contigo, que podemos, Señor, tener una relación con nuestro Dios, que te podemos ver como un Padre. Te damos muchas gracias, Señor. Te pido que traigas esta convicción a cada persona que ve esta conferencia, esta plática, Señor, que lo pueda entender, que lo pueda comprender, que lo pueda creer y que pueda empezar una vida buena, una vida en la que tú, Señor, puedas estar en relación directa con Él. Te doy muchas gracias, Padre bendito, por este tiempo. Te damos tantas gracias, Señor, por todos estos beneficios que tenemos a través de la obra en la cruz. Te damos muchas gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por ver este video. Que el Señor me los bendiga. Y pues estamos en contacto. No vamos a tener reunión los próximos 2 domingos, el 25 y el 1 de enero. Entonces nos vemos hasta el 8, pero antes en el discipulado. Que Dios los bendiga. Hasta luego.